Hay recuerdos que no desaparecen, solo aprenden a esconderse en un aroma, una sensación o una incomodidad que no entendemos. En este episodio hablamos de esas memorias silenciosas que siguen viviendo en el cuerpo y de cómo la conciencia puede ayudarnos a comprenderlas, a abrazarlas y soltar el peso que ya no nos pertenece. Porque sanar no es borrar el pasado, sino volver a él sin dejar de ser quienes somos hoy. Soy Javier Aringoli y te doy la bienvenida a este espacio para reflexionar, para encontrarnos en nuestras propias historias y para recordarte algo importante: no estás solo. Se puede decir que hay pequeñas situaciones o grandes situaciones de nuestro pasado que se pueden estar colando continuamente en nuestra vida del presente. Quizá las grandes son más fáciles de visualizar, de sentir o escuchar, y quizás son más concretas y específicas. En cambio, las pequeñas, esas sí que son más escurridizas. Basta un sonido, un aroma, el tacto sobre una superficie para activarlas. Y como nuestra realidad en la mayoría de nosotros es visual, a estas pequeñas cosas las pasamos desapercibidas. Evidentemente, si tuviéramos más conciencia de nuestro cuerpo, sería mucho más fácil el poder relacionarlas, porque el percibir ya se da de una forma natural, pero con el tiempo perdemos esa sensibilidad y luego relacionar estas pequeñas situaciones con algo específico nos cuesta. Yo recuerdo que durante mucho tiempo tuve bloqueado en mi memoria un recuerdo en específico, el cual había sucedido en mi adolescencia y que me había en ese momento dado muchísima vergüenza. Entonces, como por arte de magia, desapareció, ¿no? La mente lo borró. Pero permanecía ahí oculto un aroma específico que siempre me rememoraba continuamente ese recuerdo. Ante ciertas situaciones similares, donde por ahí quizás mi nariz lo sentía, pero sin siquiera estar ahí. O sea, el aroma no existía en esa habitación o en ese lugar donde estaba, pero mi nariz parecía activarlo, ¿no? Porque el cuerpo sentía esa situación como similar. Y en otras, la situación quizás no era similar al recuerdo, pero estaba el olor, estaba ese aroma que mi cerebro aún recordaba como peligroso. Y el tema no era quizá encontrar con qué asociarlo. El problema estaba que se producía a veces constantemente y que no solo eran situaciones específicas relacionadas directamente con ese recuerdo las que me hacían poner incómodo o me daban vergüenza, sino que ya pasaba a ser todo un hecho, ¿no? En donde esté relacionado ese aroma y donde ese aroma se sintiera, la situación se relacionaba con el recuerdo y entonces por ende me ponía incómodo, obviamente, sin siquiera darme cuenta o saber. Entonces uno se encuentra en problemáticas donde el cuerpo siente la incomodidad y uno sabe que esa situación verdaderamente no incomoda, pero termina dejándola de hacer porque no la comprende. Ahí caemos en esa especie de cierre de puertas constantes en la vida del presente. Yo cuando descubrí de dónde venía esa conexión, admito que sentí alivio. Eso sí fue muy importante. Pero tal vez no quedó solo allí. Tuve que aprender a sobrellevar ese recuerdo que al mirarlo como adulto ya no me daba vergüenza porque me daba cuenta de eso. Era simplemente un recuerdo, ¿no? Mi cuerpo lo sentía como si lo
estuviera viviendo en el presente, pero pertenecía al pasado. Entonces, aprender a rememorizar las situaciones lleva tiempo, pero digamos que no es imposible, no es enseñarle de nuevo a la mente que aquello que ya pasó no es peligroso para nosotros en este momento. Yo comencé a ponerme en situaciones similares para de esa forma darme cuenta que ya era diferente, y de a poco mi cuerpo ahí dejó de sentir esa incomodidad ante el aroma, ¿no? En mi caso. ¿Y cómo lo descubrí? Te preguntarás, ¿no? Porque si lo tenía bloqueado o no lo podía conectar, como hice un día para que venga el recuerdo ese. Y la verdad que se dio simplemente, o sea, solo en el momento en el que me hice consciente de esa incomodidad y me dije a mí mismo que no me pertenecía al presente que estaba viviendo, no la evité con cosas o escapé como siempre lo hacía. Y recuerdo que hubo un día que entré a un lugar donde el aroma sí correspondió con el sitio del recuerdo, y aquello me abrió la memoria para entregarme ahí el porqué. Entonces comprendí, me alivié, me di cuenta que no era yo, porque yo estaba en el presente y eso que mi cuerpo estaba sintiendo en ese momento pertenecía a una memoria pasada. Entonces uní el recuerdo con la sensación y el estímulo. Y tal vez de esa forma uno dice, uy, qué complicado, resulta difícil, ¿no? Pero lo simple se produce cuando uno está atento y no tapa con cosas lo que siente. Cuando advertimos mejor la realidad que tenemos a nuestro alrededor y dejamos de reproducir solo acciones porque ya estamos acostumbrados a hacerlas, es ahí cuando viene la conciencia. Si ignoramos la situación, la vamos a seguir repitiendo. Y puedo tener fresco el recuerdo, pero jamás voy a llegar a la asociación de por qué mi cuerpo lo sigue sintiendo ante situaciones que no son similares. Me viene a la memoria ahora una frase que escuché que me encantó, que dice: sanar es ir al pasado y volver intacto. Porque en definitiva el pasado siempre va a estar, porque es nuestra historia. Es lo que nos define. No debemos pelearnos con eso, sino comprenderlo, integrarlo para mejorar y fortalecernos con nuevos recuerdos ante aquellos que sentimos que quizás han sido débiles, ¿no? No diría que debemos pelear o enfrentarnos al pasado, no, porque eso suena fuerte y en un punto hasta quizás no nos haría bien. Porque hay traumas con los que necesitamos ayuda externa a veces, pero aquellas pequeñas incomodidades que surgen en el día a día, en lo diario, basta con solo poner conciencia para poder aliviarlas, para darnos cuenta que la vida puede ser más auténtica, que uno puede ser más auténtico también con lo que le pasa, y sacarnos de encima eso que ya no nos corresponde, que ya sabemos que no somos nosotros y que no es lo que ahora nos define. No sé, se me ocurre un insulto del pasado, una traición del pasado, un momento vergonzoso. Si crecimos ante eso, ya no debería de molestarnos o definirnos. Sé que cada uno de nosotros puede lograr siempre ser más amable con su propia humanidad. Bien, espero que te haya gustado este episodio. No olvides que no estás solo, que compartir libera. Podés contarme si querés lo que sentís, dejar un comentario, comenzar a seguir el podcast. Todos los miércoles siempre subo un nuevo episodio. Debajo siempre en la descripción dejo mi mail por si querés escribirme ahí.
un abrazo grande, nos escuchamos en la próxima y gracias. Chao.